Hay quienes afirman que robar es innato al ser humano. Como seres libres de prejuicios sociales, tomamos lo que necesitamos de nuestro entorno sin pensar en las limitaciones de la propiedad privada. Lo malo es cuando interiorizamos las reglas sociales y aún así robamos. En el mundo creativo, toda idea es susceptible de ser robada, y cuando se trata de personajes del mundo del cómic no podemos hacer excepciones. Los universos de superhéroes de cualquier casa están increíblemente poblados por criaturas superpoderosas, lo que hace que algunos de ellos tengan habilidades y apariencias similares a otros de la misma empresa o de la competencia. ¿Son todos ellos intentos de plagio? No necesariamente. Los arquetipos y superpoderes son en cierta medida limitados, y es normal tener y encontrar ciertos parecidos y que incluso se den creaciones que rinden homenaje a otros personajes. Aún así, el plagio es algo común en el mundo del cómic, razón por la cual intentamos dibujar esa difusa frontera. Hoy, en Detective de Letras, investigaremos la misteriosa frontera entre la inspiración y el plagio. Parte 1, porque esto da para mucho tema. El primer problema ante una acusación de plagio es que el término es difuso y que muchas veces se trata de un plagio parcial que se oculta bajo el velo del homenaje a una creación reconocida como superior. La fórmula cronológica nos lleva a deducir que aquel personaje que fue creado primero en el tiempo es la versión original y lo que lo imite después es un plagio. Superman, con su característica capa roja, es considerado el primer superhéroe del mundo del cómic y su creación fue en 1938. Pero Mandrake el Mago, quien también porta una capa cuyo fondo es de color rojo, en el exterior es negro, también exhibe superpoderes y sin embargo fue creado en 1934. Siguiendo esa misma línea de pensamiento, Ogon Bat, quien también lleva una capa roja y posee superpoderes, fue creado en 1931. ¿Sería entonces Ogon Bat el personaje original, mientras que Superman y Mandrake serían plagios? Esta es una deducción totalmente alejada de la realidad. La razón de esto es que sin Ogon Bat, seguramente Mandrake y Superman seguirían existiendo de la misma forma en que fueron concebidos, puesto que la diferencia creativa entre los tres personajes es tal que no hay una influencia de uno hacia los otros. Entonces tenemos establecidas dos condiciones iniciales para considerar que existe una posibilidad de plagio. Primero, una diferencia temporal suficientemente clara para indicar que uno de los personajes pudo influenciar la creación del otro. Y segundo, una influencia creativa tan determinante en la apariencia o en las características históricas o de personalidad fundamentales del personaje, sin las cuales no se habría desarrollado de la misma manera a través de la existencia previa del primer personaje. Sin embargo, estas definiciones crean a su vez una peligrosa frontera que rodea el territorio de la inspiración, logrando que en ocasiones las personas confundan los dos términos, inspiración y plagio. Es absolutamente factible que un guionista se inspire en su héroe favorito y decida crear un personaje que le rinda un homenaje a este sin que necesariamente caiga en el territorio del plagio. Empecemos revisando la piscina del plagio. Aunque los cómics de superhéroes empezaron en la década de los 30, nacieron con base en héroes de la revista Pulp de las décadas de los años 20 y 30. Para encontrar el origen creativo de Superman de Shuster y Siegel, nacido en 1938, es fundamental retroceder en el tiempo y examinar el material al que estos autores estaban expuestos y del cual pudieron sacar algunas ideas. La revista Doc Savage fue impresa por Street and Smith desde marzo de 1933 hasta el verano de 1949, siendo un increíble éxito de ventas en su tiempo. Una de las dos revistas de héroes pulp más vendidas en su tiempo. La otra es The Shadow, pero de eso hablamos más adelante. ¿Quién era este personaje Doc Savage? Clark Savage Jr. apareció por primera vez en marzo de 1933 en el primer número de Doc Savage Magazine. Clark Savage Jr., llamado Doc, primero porque es doctor y segundo porque es el apodo que le ponen sus amigos, no tenía poderes especiales, pero fue
educado desde su nacimiento por su padre y por otros científicos para convertirse en uno de los seres humanos más perfectos en términos de fuerza, inteligencia y habilidades físicas. Sí, su nombre es Clark, como el actor Clark Gable, y como Clark Kent, Superman, el hombre de acero. Clark Savage es nombrado en 1933 el hombre de bronce, por el color bronceado de su piel, su cabello es rubio y sus ojos marrón claro. Clark Savage es un sujeto musculoso, el pináculo de fuerza, bondad e inteligencia del ser humano, poseedor de una mente científica que busca combatir la injusticia y resolver crímenes. Este personaje no tiene una identidad secreta, pero a similitud del superhéroe del cómic, posee una fortaleza de la soledad en el Polo Norte, llamada de esa manera, literal, fortaleza de la soledad, mucho antes de la creación de Superman. Ambos personajes son huérfanos, y aquí podemos ver que hay mucho más que un homenaje. Mucho de lo que constituye la base de Superman es, sin lugar a dudas, tomado de Doc Savage. No vamos a hablar de el robo descarado, estamos hablando apenas de plagio. Por lo tanto, no vamos a hablar del robo que le hicieron a The Shadow para la creación de Batman. De eso tenemos un video específico en el tema y te dejamos el enlace por aquí arriba si quieres visitarlo. Sin embargo, Batman como tal generó un plagio dentro de su misma empresa, el de Green Arrow. El surgimiento de Green Arrow en Marvel Comics número 73, con fecha de portada de 1941, nos muestra a la creación de Mort Weisinger como guionista y de George Papp como dibujante. No es más que un intento dentro de la misma compañía DC Comics de volver a explotar una fórmula que ya les resultó exitosa y que con suficiente maquillaje podría lograr que las personas a primera vista no reconocieran al hombre murciélago. En la primera aventura nos presentan a Green Arrow como protagonista y a su compañero adolescente Speedy como héroes plenamente establecidos y mundialmente reconocidos. Sus alter egos son Oliver Queen y Roy Harper. Viven en el penthouse del primero, quien es un millonario industrial, y oculta en un garaje secreto en su sótano el Arrowmobile, el automóvil más veloz del mundo según el cómic. Un vehículo lleno de trucos como la catapulta bajo el asiento para impulsar al arquero hasta una ventana. Todo esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? Claro, son Batman, Robin, el Batimóvil, la Baticueva. Solo cambiamos el decorado. Originalmente Green Arrow fue concebido como un Batman con arco. ¿Y por qué no? Batman ha sido desde el principio, y aún lo es hoy, uno de los personajes más populares que existen. Para Marvel Comics número 89, cuando se recontó la primera versión de la historia de origen de Oliver Queen, se nos presentó con una vasta colección de antigüedades indígenas, un interés por la arqueología y una experticia en el arco. Así también se nos mostró a Roy Harper como un huérfano, quien pierde a sus padres por accidente y es entrenado por el sirviente indígena del padre muerto del muchacho. Este lo entrena en el manejo del arco, pero con todas esas explicaciones el daño ya estaba hecho. La fórmula del millonario y el muchacho protegido ya la habíamos visto. No importa que nos cambien el origen del dinero, no importa que Oliver Queen como Green Arrow utilice la flecha soga en lugar del batarang con cuerda de Batman, sigue siendo una copia del mismo personaje. En algún momento a fines de la década de los 60, los personajes de DC comenzaron a desarrollar personalidades individuales. Batman empezó a quitarle importancia a Robin, sus historias se volvieron más oscuras. Siempre había sido inteligente y un buen luchador, pero ahora empezaron a mostrarlo como el más inteligente y como el mejor luchador del mundo. Ante esta situación, Green Arrow necesitaba su propio carril para poder nadar separado de Batman. Por lo tanto, se le empezaron a quitar las flechas truco y se le dieron flechas normales. Se le cambió la personalidad para hacerlo un hombre de pensamiento más liberal y menos alineado hacia lo que el gobierno pudiera determinar. Además de eso, en algunas versiones se le quitó su dinero
pero no se le quitó su sed de justicia. Y, unido a eso, se le dio una amistad con el personaje más alineado a la derecha posible en DC, Green Lantern. Ese lavado de cara era lo que DC esperaba para hacernos olvidar que al fin y al cabo aquel arquero humilde y liberal había nacido como una mala copia del hombre murciélago. Si quieres conocer más datos sobre Green Arrow, te dejamos un enlace a un video que hicimos sobre él hace algún tiempo. Para encontrar ejemplos de plagio en los cómics basta conseguir la línea de aquellos que han tenido éxito y mirar dentro de las fechas de lanzamiento posteriores a aquellos personajes que guardan cierta semejanza con el primero. El ejemplo de personaje exitoso más plagiado en la historia del cómic es, sin lugar a dudas, Superman, el cual merece una revisión detallada de sus imitadores. El primer caso de una demanda por plagio en la industria del cómic a nivel histórico se la debemos a un talentoso joven de 22 años llamado Will Eisner. Por supuesto, muchos años antes de ser el grandioso Will Eisner, gran maestro del cómic y creador de The Spirit. Will Eisner había creado, junto a Jerry Iger, un negocio para producir material original de cómics con el fin de venderlo a diversos sindicatos de prensa. La Fox Future Syndicate, también conocido como Fox Comics, Fox Publications y Bronx Publications Inc., en cabeza de su fundador Victor Fox, no el mismo Victor Fox de Calimán, este es otro Victor Fox, contrató a Eisner y Iger para que crearan otro Superman. Tras enterarse de las altas ventas de los cómics de Superman, nació Wonder Man, una única aparición de un título en Wonder Comics número 1, publicado en mayo de 1939. ¿Quién es Wonder Man? Tras el traje rojo con una W en amarillo en el pecho y un antifaz se oculta Fred Carson, un ingeniero de radio e inventor con una personalidad tímida, amante de los viajes, quien en un viaje al Tíbet conoce a un monje que lo somete a una serie de pruebas físicas y morales. Fred aprobó todo y demostró que tenía la fuerza física y la moral para hacer el bien. Como recompensa, el monje le da un anillo mágico que otorga superpoderes a su portador. Todo esto a cambio de usar sus poderes para el bien de la humanidad. El anillo de Fred lo hace invulnerable a las balas, le permite saltar viajando grandes distancias, moverse lo suficientemente rápido para atrapar bombas en vuelo y tiene tanta fuerza como para lanzarlas con sus propias manos. Salta edificios altos y puede gritar a tal capacidad como para hacerse escuchar por una multitud desde la cima de un edificio. Wonder Man solo publicó una aventura. Pueden leerla en línea, les dejo el enlace en la descripción del video. Tiene algunas inconsistencias de guión, se cambian algunos nombres de una página a otra, pero no deja de ser una aventura bastante interesante. El cómic fue lo suficientemente exitoso para que DC y sus directores decidieran que había demasiadas semejanzas entre este personaje y Superman como para dejarlas pasar desapercibidas. El 15 de marzo de 1939, DC presentó una demanda por infracción de derechos de autor contra Fox, alegando que las similitudes entre Wonder Man y Superman, así como algunos elementos de la historia y la ilustración, eran tomados de aventuras anteriores del héroe de DC. El caso fue llevado a la corte, en donde se enfrentaron DC Comics contra Bronx Publication. Una transcripción de prueba descubierta recientemente, les dejo el enlace para que lo descubran ustedes mismos, muestra que mientras estaba en el estrado, Eisner en realidad insistió en que basó Wonder Man en El Fantasma y que creó a Wonder Man meses antes de que el primer número de Action Comics, donde salió Superman, llegara a los kioscos. Sin embargo, el tribunal falló a favor de DC y Fox se negó a pagarle a Eisner por sus servicios. Como resultado, Wonder Man no volvió a aparecer y Wonder Comics pasó a llamarse Wonder World Comics con el número 3. Esa fue la primera demanda por derechos de autor en la historia del cómic y sentó un precedente para la poderosa protección de DC a sus personajes. Pero esto no detuvo los intentos de plagio del Hombre de Acero,
y para marzo de 1940 había llegado un chico nuevo al pueblo. Masterman, la maravilla del mundo. La editorial Fawcett Publications era veterana en la industria del cómic para el año 1940. Había iniciado sus publicaciones en 1919 con la revista de humor obsceno Captain Billy's Whiz Bang, pero para fines de la década del 30 e inicio del 40 el negocio ya no era el humor obsceno, eran los superhéroes, razón por la cual Master Comics, cuyo número 1 se publicaría en 1940, presentaría a Masterman. El cómic fue dibujado por Alfred Newt, pero la portada del mismo fue realizado por Harry Fisk. El origen de Masterman nos presenta a un niño débil y enfermizo a quien un misterioso doctor le recomienda dormir bien, alimentarse, comerse los vegetales y le da unas fabulosas cápsulas de vitaminas llenas de todo tipo de energía conocida por el nombre, las llamadas VitaCap. Yo necesito unas. Esas VitaCaps son la fuente de sus poderes. Masterman construye un castillo en la cima de una montaña desde donde observa y vigila el mundo. La historia nos presenta un grupo de criminales que amenazan la ciudad. Masterman va directo hacia ellos. Las balas rebotan en su pecho. Atrapa las bombas que le lanzan desde un avión. Salva a una enfermera y a varios niños antes de llevar a los criminales a prisión. En resumen, todo un conjunto de clichés que ya le hemos visto hacer a Superman cientos de veces. La serie apenas duró 6 números debido a una amenaza judicial de National Comics, el nombre que tenía DC en ese momento. El cómic carecía de profundidad a un nivel tal que Masterman ni siquiera tiene nombre humano en su personalidad secreta. Aunque inicialmente podemos decir que Fawcett Comics aprendió una lección muy importante de estas. No fue que robar estaba mal, fue que los cómics de superhéroes daban dinero y que había oportunidad, si se podía crear a un superhéroe lo suficientemente llamativo y alejado de Superman, de llevarse una torta importante del pastel, cosa que no tardaron en hacer. Como ya dijimos, Fawcett Comics había iniciado su propia división de cómics de superhéroes en 1939, para lo cual habían organizado un equipo creativo impresionante. Habían llamado a William Lee Bill Parker, que se había graduado en Princeton en 1933 y quien tenía una licenciatura en literatura inglesa. Había trabajado durante 3 años para el New York Herald Tribune como editor de deportes y en el departamento de educación. En agosto de 1939 se le pidió que se convirtiera en el editor senior de una nueva línea de cómics. Después de asumir el reto de crear los personajes y las historias de la primera revista de cómics de Fawcett llamada Whiz Comics, para el personaje principal, Parker desarrolló un superhéroe que inicialmente llamó Capitán Trueno y luego Capitán Marvel, por sugerencia del gerente general llamado Ralph Dake. Parker originalmente concibió al Capitán Marvel como un líder de un grupo de hombres de los cuales cada uno tenía un superpoder y que serían llamados de acuerdo a la misión que se necesitara. Ese concepto se inspiró de los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo. Sin embargo, a la editorial no le gustó tanto esa idea, por lo que Parker decidió combinar todas las características en un solo personaje y sacó esas características de héroes mitológicos: Salomón, Hércules, Aquiles, Zeus, Atlas y Mercurio. Utilizando la primera letra de cada uno de ellos como un acróstico, creó la palabra Shazam. Después de que Parker escribió todo el desarrollo del personaje y la historia de fondo del Capitán Marvel, se contrató al artista Clarence C.C. Beck para desarrollar el aspecto del personaje, a lo que Parker contribuyó con ideas como el logo del rayo en el pecho y la capa corta con flores. La primera aparición del Capitán Marvel fue en Whiz Comics número 2, que salió a la venta en diciembre de 1939, con fecha de portada de febrero de 1940, y era, a diferencia de los 2 ejemplos que hemos presentado antes de plagio de Superman, una historia excelente. Aquel cómic nos presenta a Billy Batson, un niño huérfano de 12 años que al pronunciar el nombre del antiguo mago Shazam es alcanzado por un rayo mágico y se transforma en el superhéroe adulto Capitán Marvel.
El nombre de Shazam, como ya dijimos, es un acróstico derivado de los 6 ancianos inmortales que otorgan al Capitán Marvel sus superpoderes. Salomón, que le da sabiduría, Hércules, que le da fuerza, Atlas, que le da resistencia, Zeus, que le da poder, Aquiles, que le da coraje, y Mercurio, que le da velocidad. Cualquier detective regular notará que Salomón es el único de los ancianos inmortales que no pertenece a la mitología griega, siendo un personaje de la mitología judeocristiana. Aquella historia nos presentaba a Billy Batson y estaba bien escrita y pensada para generar historias recurrentes. Nos traía incluso al archienemigo del héroe, el malvado Dr. Sivana, y nos presentaba a Billy Batson hablando de un camino a su trabajo como reportero de radio en la estación WHIZ. Capitán Marvel fue un éxito instantáneo con Wiz Comics número 2, vendiendo alrededor de 500.000 copias solo en su lanzamiento. Para el año siguiente, en 1941, tenía su propia serie en solitario, Captain Marvel Adventures, cuyo primer número fue escrito y dibujado por los legendarios Joe Simon y Jack Kirby, autores en ese mismo año del exitoso personaje Capitán América. Durante muy buena parte de la edad de oro de los cómics, Capitán Marvel demostró ser el superhéroe más popular del medio. Sus cómics vendían más que todos los demás. Incluso el cómic que lleva su nombre, Capitán Marvel Adventures, vendió 14 millones de copias en 1944 y en un momento se publicó cada 2 semanas, con una circulación de 1.3 millones de copias por cada número. Con todo este éxito, ¿podemos considerar que el Capitán Marvel, después llamado Shazam, es un plagio de Superman? La respuesta es sí, considerando que sin Superman no habría existido el Capitán Marvel. Shazam tiene un diseño corporal similar, poderes parecidos a los del kryptoniano, e incluso el director de circulación de Fawcett, Roscoe Kent Fawcett, recordó haberle dicho al personal: denme un Superman, solo que su identidad secreta sea un niño de 10 o 12 años en lugar de un hombre. Pero el personaje posee una personalidad marcadamente diferente y ha tenido un desarrollo que lo alejó del molde original. Y es de humor, ¿no? Sí, en cierta forma, porque tiene la personalidad de un niño. En 1941 DC demandó a Fawcett, por lo que lo llevó a un sonado proceso legal de 7 años. National Comic Publications, el nombre legal de DC para esa época, versus Fawcett Publications. En el fallo de 1948, el juez decidió que Capitán Marvel era un plagio de Superman, pero se encontró que DC no había pagado los derechos de copyright de Superman a la hora de gestionar las tiras de prensa, y como había abandonado los derechos de autor del personaje, el veredicto inicial de 1951 fue a favor de Fawcett. DC apeló esta decisión y el juez Learned Hand declaró en 1952 que los derechos de autor de Superman eran de hecho válidos, pero no encontró que el personaje Capitán Marvel fuera en sí un plagio, sino que había historias específicas o algunas superhazañas que podían ser consideradas infracciones a los derechos de autor de Superman, y eso tenía que demostrarse en un nuevo juicio. Por lo tanto, devolvió todo el proceso al tribunal inferior para un fallo final. Sin embargo, en vez de volver a empezar todo el juicio de nuevo, Fawcett llegó a un acuerdo con DC Comics fuera de los tribunales. La razón de tal arreglo era que Fawcett enfrentaba problemas de ventas y problemas financieros que lo estaban llevando a la ruina, y encontraba más viable dejar de publicar al personaje, el cual ya no vendía tanto como antes, y recibir un dinero a cambio, e incluso indemnizar de cierta manera a DC y renunciar al personaje, que seguir una batalla legal, aún con posibilidades de ganar. Fawcett acordó el 14 de agosto de 1953 dejar de publicar cómics con los personajes del Capitán Marvel y pagar a DC Comics por daños y perjuicios $400.000. Fawcett cerró su división de cómics de manera permanente en otoño de 1953 y despidió al personal que empleaba para ese trabajo. Una vez que los personajes acusados de plagio son abandonados, siempre hay alguien dispuesto a lucrarse un poco o mucho con los restos de la batalla. Un nuevo Wonder Man debutó en el título del equipo de superhéroes The Avengers número 9 de Marvel Comics
con fecha de portada de octubre de 1964, y al menos 3 villanos de Marvel Comics han utilizado el nombre Masterman desde 1975. Y como era de esperarse, en 1967 Marvel Comics creó su propio personaje con el nombre Capitán Marvel, apropiándose de ese nombre desde entonces. A mediados de la década del 60, el furor de los superhéroes había vuelto y DC se había hecho con el control de Fawcett Comics. De esa manera decidió publicar nuevamente las aventuras del Capitán Marvel. Sin embargo, una carta de cese y desistimiento de Marvel Comics los obligó a cambiar el título del personaje, quien desde entonces es reconocido por llamarse Shazam. No hemos terminado de hablar del plagio. Hay muchos otros casos. ¿Cuáles conoces tú? Vamos a seguir hablando de este tema y vamos a determinar las reglas con las cuales consideramos que sí hay o no hay plagio. Y seguiremos nombrando ejemplos muy claros y puntuales sobre este tema. Entre ellos, el de uno de mis superhéroes favoritos, Plastic Man versus Reed Richards, el Señor Fantástico. Por supuesto, los plagios no pararon aquí. Hay mucho más de lo que tenemos que hablar y seguiremos hablando en esta frontera entre la inspiración y el plagio. Por lo pronto, soy J y esto es Detective de Letras. Si te gustó, like, campanita, suscribirse, compartir. Nos vemos en el próximo video, investigando más de este tema o investigando otro tema. Muchas gracias por todo el apoyo y los comentarios que nos han dado en este tiempo. Hay personas maravillosas que nos escriben de manera continua y con muy interesantes opiniones sobre diversos cómics. Ustedes son unos maravillosos detectives de letras. Aquel cómic nos presenta a Billy